rodillas se doblarán, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo el Salvador, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo el Salvador. Vamos a alabar al Rey, aleluya. Alábele, hermano, que Cristo vive. Y si vive en su corazón, usted alábele, aleluya. Vamos a alabar al Rey. Vamos a alabar al Rey. Vamos a alabar al Rey. Vamos todos a alabar al Rey. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo el Salvador, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo el Salvador. Gózate, hermano, gózate. Gózate, hermano, gózate. Gózate, hermano, gózate en la presencia de Dios. Gózate, hermano, gózate. Gózate, hermano, gózate. Gózate, gózate en la presencia de Dios. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Si lo encuentra, diga amén. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos el buen camino. Y al leer este texto, me encuentro primeramente con los requisitos o requerimientos para poder hallar el buen camino. O sea que el buen camino demanda de mí ciertos requerimientos para yo poder hallarlo. Lo segundo que encuentro es un mandato explícito, expreso de Dios, que una vez yo halle el buen camino, expresamente Dios me dice que ande en él. Porque dice aquí claramente: preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él. O sea que es expreso el mandato divino, que debo andar por él. Lo tercero que encuentro en el texto es una respuesta de una nación apóstata. Es decir, de una nación que conoció a Dios y se apartó de él. Y se cansaron de lo que Dios estableció. Se cansaron de lo que Dios demandó de ellos. Y esta nación deliberadamente declaró: no andaremos. O sea que también tengo que entender que estará inferido en el mismo texto el pensamiento de que al yo deliberadamente decir no voy a andar por el buen camino, debo de atenerme a las consecuencias que el no andar por el buen camino producirá en mi vida. Antes de entrar en el pensamiento divino, quiero que entendamos esto. Cuando la Escritura habla de camino, no es algo literal. Cuando la Escritura habla de camino, no es un camino literal, sino que está hablando de una manera de vivir, de una forma de actuar, de una forma de proceder y de conducirse en la vida humana.
Porque ha de ser que aquellos que conocen a Dios han de llevar el testimonio de Dios a los que no lo conocen. El mundo está lleno de ideas erráticas de lo que es Dios, de pensamientos totalmente equivocados y de testimonios pisoteados de la revelación y del conocimiento del verdadero Dios. Pero ha de levantarse un pueblo que conozca el buen camino y que no solamente lo conozca, sino que camine por ese buen camino y que le enseñe a este mundo que nuestro Dios vive, que nuestro Dios es real, que nuestro Dios es verdadero. Aleluya. Que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Que la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Cuando la gente vea la realidad del Dios que servimos, dejarán los ídolos mudos, dejarán los amuletos, dejarán las instituciones católicos romanas y correrán al Dios de la gloria, correrán a Cristo y sabrán que Él es el Señor para la gloria del Padre. Aleluya. Jeremías es uno de los profetas mayores, muy profundo en su mensaje. Porque es difícil que un hombre de esta magnitud, de esta envergadura, no sea profundo. Porque se meten en el corazón de Dios. Tienen la capacidad de extraer lo que hay en el pensamiento divino. Y luego nos transmiten un mensaje que es relevante, que traspasa las edades y los tiempos. Porque en la palabra de Dios hay eternidad. Sé que cuando Dios está dando este mensaje, la mente de Dios, el corazón de Dios no está nada más en el tiempo de Israel. Dios está pensando en la redención de la humanidad entera, en todos los tiempos, en todas las épocas, en todas las edades. Nosotros estamos atestados de religión y de gente que interpreta la Escritura a su manera. Pero son pocos aquellos que se sumergen en el corazón de Dios, aquellos que se esconden en la presencia de Dios para oír a Dios, para escuchar a Dios, para sentir el palpitar del corazón del Señor. Aleluya. Aquel que oye el palpitar del corazón de Dios, aquel que oye la voz del Dios Todopoderoso, ese no trae un mensaje para entretener a la gente, ese no trae un mensaje para agradar el oído de la gente, ese trae un mensaje para despertar las conciencias de los hombres que se vuelvan de sus malos caminos a servir al Dios verdadero. Dios no es un muñeco, Dios no es un títere, Dios no es un ídolo de las asambleas de Dios. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Dios es Dios, aleluya, y no lo podemos meter en un molde. Dios no cambia, Él no se muda, Él permanece el mismo para siempre. Jeremías es un profeta mayor con una consigna, con un mensaje que indudablemente cuando el llamado pegó muy duro en su vida, quiso retroceder, quiso retractarse del llamado y le dijo: soy niño, ¿cómo me envías? Y dijo: no digas, dijo Dios, no digas soy niño, porque donde yo te envíe ibas a ir. Yo te he levantado, te he dado como profeta a las naciones. Te he levantado para derribar. Te he levantado para destruir, pero te he levantado también para construir y para edificar. Porque tiene que derribarse la forma de pensamiento religiosa. Tiene que derribarse la forma de pensamiento que nos ha tenido atados, amado hermano, porque salimos de una religión, de la institución romana, y estamos cayendo en otro sistema religioso. La vida se nos está yendo, el poder se nos está yendo, la gracia se nos está yendo. No es una religión la que seguimos, no es una institución la que seguimos, no es una denominación la que seguimos, es entender dónde está el buen camino, aleluya, y andar por él
aleluya, Israel pensó que la tenía hecha. Israel dijo, ya conozco el programa, ya sé la manera como Dios me puede bendecir. Pero Dios dijo, no, te equivocaste, te tienes que detener. Así dijo Jehová, paraos en los caminos. Es la hora de detenerse. Andamos en la carrera de la vida, en el ajetreo, haciendo lo que Dios no nos mandó a hacer y no haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Lo primero que se necesita es detenerse, pararse. Porque eso lo vivieron los profetas, porque el mensaje usted lo tiene que vivir. Tiene que ser parte de su vivencia. Tiene que ser parte de su ser. Dios para nuestras actividades. Dios para nuestro programa y nuestro plan. Y Dios dice, detente, párate en los caminos, párate en el programa que tienes, vas muy acelerado. Párate, detente. Señor, pero no tengo tiempo. Ahí está tu problema, que no tienes tiempo. Ahí está tu situación, que estás haciendo muchas cosas mal y has perdido la paz interior y no te preguntas por qué la perdí. Las cosas en el hogar caminan mal, las finanzas caminan mal, todo lo que te rodea está mal y dices, ¿por qué todo camina mal? ¿A qué se debe? Y no te detienes a preguntarte. Tienes que pararte, tienes que detenerte. Estás bajo la influencia de un sistema que te rodea. Estás bajo la influencia de un sistema económico que te rodea, de un sistema político, social que te rodea. Es el espíritu del anticristo. Es el espíritu del anticristo que ya está sobre este mundo dominando. Pero Dios te dice, párate, detente. Yo tengo una manera mejor de vivir. Aleluya. No necesitas calmantes, no necesitas aspirinas, no necesitas vivir atado por la pastilla o por la enfermedad. Yo te quiero hacer libre. Yo quiero romper las cadenas. Yo quiero deshacer las obras del diablo que te tienen atado. No tienes que andar corriendo de aquí para allá. Cuando me llamaron a pastorear Templo Betania en Dallas, me dijo un diácono que está allá con el Señor, hermano pastor, tales familias ya no están viniendo. Y hay gente que es muy buena diezmadora y ya no está viniendo. Sería bueno visitarlos. Y le dije, vamos a preguntarle al Señor. Y Dios dijo, no hay que visitarlos. Yo te voy a indicar a los que hay que visitar y a los que no hay que visitar. Si yo no te indico, tú no los visitas. No te muevas porque la gente tiene o no tiene. No te mueva nada. Las finanzas yo las doy. El dinero es mío. Los recursos son míos. Pero envuélvete en lo que yo te he llamado a hacer. Qué tremendo. Qué tremendo es cuando nosotros tenemos un programa, pero Dios tiene otro. Y cuando Dios te dice párate, cuando Dios te dice detente, tienes que pararte porque vas muy rápido y el corazón se te puede parar antes de tiempo. Un paro cardíaco, un shock nervioso, una enfermedad que tú no la esperabas, pero no es necesario que eso te llegue a la vida porque hay algo mejor para ti. Dios tiene un programa, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Pastor que estás aquí, no digas voy a ir aquí o voy a ir allá. Detente en el camino y pregúntale a papá, pregúntale al cielo cuál es la voluntad del Señor. A veces pensamos que podemos mover obreros como que fueran piezas. No, es Dios el que mueve. Es Dios el que ordena, aleluya. Es Dios el que comanda en su reino, pero nos tenemos que parar, nos tenemos que detener. Ahí vamos a sentir que estamos muy agitados, que estamos muy acelerados, que el oído está tapado y tanto hace ya que no escuchamos la voz del Señor. Y hay gente, amado hermano, gente sin temor a Dios, gente que no conoce la vida del Espíritu. Y a mí me han confrontado y me han dicho, Dios ya no habla hoy. Le dije un momento, yo no estoy de acuerdo con esos pseudo profetas que se levantan, con esos pseudo apóstoles que se levantan en el siglo XXI, de los cuales aún en los tiempos de la Biblia ya existían en el siglo I. Y Dios le habló a la iglesia de Éfeso y le dice, has probado a los que se dicen ser profetas, ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Yo les he dicho, yo no estoy de acuerdo con los encuentros que están haciendo, donde le hacen una regresión a la persona, donde tiene que escribir todos sus pecados y clavarlos en una cruz. Yo no estoy de acuerdo con el gobierno de los 12, porque
es un gobierno humano que se quiere imponer sobre la iglesia en los últimos días. Eso no es de Dios. Al pasarlo por el escrutinio de la palabra, no pasa por ahí. Ahí hay herejía, ahí hay engaño de Satanás. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la genuina voz de Dios que viene al corazón, que viene al espíritu, que te enseña lo que Dios quiere, que te muestra su voluntad, que no andas a tientas, sino que andas seguro, conocido de cuál es la voluntad y cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Bendito sea Cristo para siempre. Porque hoy hay una fiebre de crecimiento y la gente quiere fórmulas para crecer, y Dios no da fórmulas. Quítate de la cabeza fórmulas, quítate de la cabeza métodos y maneras. Dios quiere tratar contigo. Dios quiere tratar contigo. Te voy a decir algo que te va a parecer increíble, pero aquí hay funcionarios en esta región lagunera. Aquí hay hombres de negocios, ricos y millonarios. Aquí hay hombres de posición intelectual que necesitan a Cristo, y que Dios quiere levantar a algunos de ustedes para tocar no solamente las esferas de abajo, sino también las altas latitudes donde se mueven los hombres de grande envergadura, porque el evangelio es para todos. El evangelio no hace acepción de personas. Pablo, cuando ministró, se convertía gente rica, se convirtió Lidia, la vendedora de púrpura, los hombres de posición, aún los que trabajaban allí, hermano, con Herodes, se convertían al evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene poder. El evangelio tiene poder. El evangelio tiene poder. El evangelio tiene poder. El evangelio cambia. El evangelio transforma. El evangelio regenera la vida del hombre. Bendito sea Cristo para siempre. Pero no sigas métodos. No oigas a las nuevas revelaciones de los falsos profetas del siglo XXI. Oye la voz de Dios. Escucha a Dios hablarte. Paraos en los caminos. Detente, estás leyendo mucha psicología. Hoy la iglesia predica más psicología y más teología que a Cristo. Reinvestiga si lees la Biblia. Hay pastores que no leen la Biblia, que leen un montón de libros para predicar menos la Biblia. La Biblia no se lee, la Biblia no se medita. Por eso hay crisis en la casa de Dios. Por eso hay agonía en la casa de Dios. Estamos más preocupados por las entradas, estamos más preocupados por los diezmos, por el dinero, que por el bienestar de las almas que han sido puestas a nuestro cuidado. Y nuestro corazón tiene que pasar por un escrutinio divino. Nuestro corazón tiene que ser sacudido por la gracia de Dios para ver por qué servimos a Dios. ¿Le servimos por amor o le servimos por conveniencia? Hoy la iglesia ha dañado comprándole a tanto cantante que se ha levantado, que nada más se han hecho comerciantes, que nada más se han hecho mercaderes del siglo XXI, amado hermano, que se han vuelto millonarios, que cobran grandes cantidades para ir a cantar. La iglesia no debería de pagar un solo ticket para entrar a esos conciertos. La iglesia debería entrar a un solo concierto que se llama Jesucristo, aleluya, donde ahí el Espíritu Santo te va a enseñar a alabar a Dios, a exaltar a Dios, a glorificar a Dios. Ahí Él te va a revelar quién es Cristo. Pero necesitas pararte. ¿Qué es lo que buscas? Si buscas grandeza o buscas que Dios sea exaltado. Amas a las almas, amas a la gente, amas a aquellos que Dios ha puesto a tu cuidado. Tienes que pararte en el camino. No puede haber un avivamiento si no hay una profunda reflexión de nuestros caminos. Nuestros caminos, cuando el Señor los empieza a escudriñar, Dios empieza a hallar ahí falsedad, mentira, mucha ignorancia. El pueblo perece porque le faltó conocimiento. ¿Pero por qué? Porque no hay quien se detenga en el camino, quien se pare, quien pregunte, quien indague, quien diga lo que estamos haciendo está bien. Llegué a una iglesia en el 1996, cuando me llevaron a pastorear Betania, donde terminando cada culto había tacos, burritos, enchiladas, toda clase de comida. Y Dios me habló y me dijo: eso va para afuera, eso va para afuera. Yo voy a suplir a través de diezmos, a través de ofrendas, a través del pueblo que dé a las misiones. Yo voy a suplir toda necesidad. Quiero al pueblo reposado.
Quiero al pueblo descansado. No quiero a las mujeres gastadas de actividad en actividad, de actividad en actividad. No, quiero al pueblo reposado. Lo quiero en mi presencia. Nos tenemos que parar a escuchar a Dios. ¿Qué Dios habla? ¿Qué Dios dice? ¿Qué Dios opina? ¿No será que nos hemos alejado demasiado de la Biblia y nos hemos acercado mucho a la Constitución? Hay gente que ama más la Constitución, conoce más la Constitución de las Asambleas de Dios que la palabra de Dios. Cuando en el año de 1982 llegué al colegio de las Asambleas de Dios en la ciudad de Waxahachie a estudiar, los muchachos anglosajones me empezaron a decir: tú trabajas con las Asambleas de Dios. Sí, señor. Tú eres ministro de las Asambleas de Dios. Sí, señor. Mi padre es pastor de las Asambleas de Dios. Yo trabajo con las Asambleas de Dios. Amo las Asambleas de Dios, pero no amo el que las Asambleas de Dios exalte tanto las Asambleas de Dios. Eso no lo amo, porque el que hay que exaltar es a Cristo. Si usted va a nuestras reuniones, se levanta más el nombre de Asambleas de Dios que el nombre de Cristo. Se estudia más la Constitución. Hermano, cuando yo empecé a ir a las juntas ministeriales, ya como ministro, me sorprendía de todo lo que la gente sabía la Constitución y los grandes pleitos parlamentarios. Para mi conocimiento, que el Parlamento nació en Europa bajo una terrible corrupción. O sea, el gobierno de Parlamento es un gobierno corrupto, y eso es lo que gobierna a la iglesia nuestra en las Asambleas de Dios, un sistema corrupto de reglas parlamentarias, donde los que hablan mejor manipulan lo que quieren, pero no hay quien se pare en el camino y diga: aunque todos estos quieren que esto se lleve a cabo, el Espíritu de Dios dice esto, y esto se va a hacer, aunque no le guste a nadie. Si le gusta a Dios, eso lo vamos a hacer. El gobierno de Dios en la iglesia. Aleluya al Señor. O sea, la iglesia del Señor necesita gente radical que se pare en el camino y que pregunte. Tiene que detenerse. Yo iba a esas juntas y salía contristado. Juntas donde no había unción, donde no había presencia de Dios. Y le decía: Señor, ¿qué pasa? Y el Señor me decía: hace mucho me dejaron. Hace mucho me dejaron. Hace mucho tiempo se olvidaron de mí, de mi programa. Es una lucha de puestos, de poder, de honor, de posiciones. Eso es lo que quieren, me dijo el Señor. Pero tú no busques eso. Tú busca lo que ama mi corazón. Aleluya. Bendito sea Jesucristo. ¿Cómo le parece a usted que pongan la mesa y que inviten a todos y a usted no lo inviten? ¿Cómo le parece a usted que pongan la mesa real para todos los profetas y todos los invitados? Y Jeremías nunca le llegó su invitación. ¿Por qué no te invitan, Jeremías? Porque estás escuchando a Dios. Ese es mi gran pecado, ese es mi gran mal, que ya no estoy diciendo lo que el rey quiere oír. Ya no estoy hablando lo que la gente quiere escuchar. Estoy hablando lo que oigo a Dios decir en el lugar secreto. Y por eso tengo enemigos, y por eso me meten a la cisterna y me niegan el agua y me niegan el pan. Y aquí estoy en llanto, en dolor y en amargura, pero el Señor no se ha olvidado de mí. Aleluya. El Señor mandó, aleluya, y lo sacaron de la cisterna. No soy ni profeta ni hijo de profeta, pero si las Asambleas de Dios no cambian la forma de trabajo que hemos estado teniendo por años, y no volvemos al ayuno, a la oración, a la vigilia, a la búsqueda de Dios y al hacer la voluntad de Dios por encima de todas las cosas, nos vamos a secar. En Estados Unidos las iglesias americanas, las anglosajonas, las de los blancos, se están cerrando. Se está quedando puro anciano y gente adulta, y se están cerrando. Hay crecimiento en las Asambleas de Dios en Estados Unidos por el pueblo hispano nada más, pero se están cerrando porque están apegados al sistema, y Dios está pidiendo que nos paremos en los caminos. Es tiempo de detenerse, es tiempo de reflexionar. ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿O estoy agradando al ojo del hombre? ¿Estoy agradando a mi propio corazón? ¿O estoy agradando el corazón de Dios? Cada vez que la iglesia de Jesucristo se ha institucionalizado, ha perdido su vigor y su fuerza.
Cada vez que ha sido manipulada por hombres que lo que aman es el poder y que son hombres más políticos que espirituales, la iglesia se ha corrompido y ha perdido su poder. Pero hoy Dios nos llama a la reflexión. Hoy el cielo nos dice que nos detengamos en el camino. Y dice, y mirad. Sí, porque los requisitos, y uno de los más primarios, uno de los prioritarios, es el discernimiento de los espíritus. La palabra mirar es discernir. La palabra mirar es ver lo que ve Dios. Es ver en el mundo espiritual. Es entender lo que es el gobierno de Dios. El gobierno de Dios. Por eso cuando fueron estos de los 12, el líder mundial de los 12 con sus 12 mundiales a Europa, se paró frente a un congreso ahí de más de 30,000 personas en un coliseo cerrado allí en Europa occidental, y en esa parte de Europa declaró: hoy declaramos a Europa bajo el gobierno de los 12. Oh, dije yo, están buscando un papado sobre la iglesia evangélica. Ya la institución católico romana tiene un papa, ahora quieren ponernos un papa sobre la iglesia evangélica. No lo necesitamos. Tenemos un Padre en los cielos que reina, un Padre que domina, un Padre que gobierna, no el gobierno de los 12. Primero se llamó el modelo de los 12, cuando ya la gente se había comido el anzuelo, ya solo faltaba que se tragaran la cuerda. Y entonces ya no pusieron el modelo de los 12, sino G12, el gobierno de los 12. Y la gente, todo lo nuevo que sale, es como las modas, todo mundo las quiere. Pero son pocos los que miran, son pocos los que ven. Es necesario no solo pararse en el camino, sino también mirar. Nos falta un poquitito de colirio. Aleluya. Hermano, yo soy isumita. Puedes haberte comido todos los cursos de Isum, pero si no tienes la llenura del Espíritu Santo no disciernes nada. Aleluya. Puedes conocer la mejor apologética, la mejor escatología, la mejor hermenéutica. Puedes ser el mejor exégeta, pero si no tienes la unción del Espíritu Santo, y no me malinterprete, el estudio no es malo, la preparación no es mala. Dios nos exhorta a que nos preparemos, a que estudiemos, pero sin la unción la letra mata, mas el Espíritu da vida. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Necesitamos en nuestras asambleas de Dios un avivamiento, amado hermano, un avivamiento del Espíritu Santo, donde una vez más la gente hable en lenguas, donde una vez más haya dones manifiestos, que la gente hable en otras lenguas y que haya interpretación de las lenguas, que haya milagros, que haya sanidades, que haya maravillas, que el poder de Dios se mueva, como cuando empezaron las asambleas de Dios. No era una institución, no tenían buenos colegios y buenas universidades, no había un instituto de superación ministerial, pero se tenía el poder glorioso del Espíritu Santo del Señor. Aleluya. Yo creo que Dios nos está llamando a desarrollar el discernimiento. Dios nos está llamando a mirar con los ojos espirituales. Dios nos está llamando a abrir los ojos a una crisis en todos los órdenes. Yo la vengo viendo por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo. Desde el año 80 que Dios me trajo, Dios me llevó a los Estados Unidos. Desde el año 80 me la empezó a mostrar. La crisis económica que ya está golpeando en el mundo. ¿Sabe que los grandes economistas se reúnen hoy? Se están reuniendo en distintas partes del mundo y no hay alguna solución al problema. La crisis es tan fuerte que no hay una solución. En Europa, como usted ya sabe, no son nada más 10 naciones ya, 12 naciones, sino que son casi 50 naciones
que forman el conglomerado europeo. O sea, Europa con su moneda euro está agarrando una fuerza tremenda y el dólar ha perdido un 33% de su valor adquisitivo. Se pone a pensar usted lo que es la economía. Y como el peso depende del dólar, porque las divisas vienen a nuestros países latinos por la gente hispana que está allá en Estados Unidos, que está mandando. Hay países que literalmente, si no hubiera dólares, se morirían de hambre. El gobierno anglosajón ha analizado la situación y sabe que es cierto. Por eso el gobierno republicano que impera hoy en la Unión Americana pelea porque no entre la amnistía. Le tienen pánico a la amnistía. En este mes de marzo se va a reunir el presidente Fox, el presidente Bush y el presidente de Canadá, el primer ministro de Canadá, en Waco, Texas, para tratar el problema de la amnistía, el problema de las fronteras, porque son cientos de personas las que tratando de pasar al otro lado se mueren. Usted no se ha puesto a pensar por qué un país tan rico como México tiene necesidad que la gente de México esté corriendo para los Estados Unidos de América. Habiendo tantos recursos aquí minerales, habiendo tantos recursos ganaderos, tantos recursos agrícolas, tantos recursos industriales, teniendo en México una de las mejores universidades que compiten con cualquier país en Latinoamérica, en Europa y en Norteamérica. ¿Por qué razón se da esa situación? ¿Sabe por qué se da? Porque detrás de todo eso hay una iglesia pobre en la vida espiritual. Detrás de todo eso hay una iglesia que no ha buscado al Señor como debe de ser. Detrás de todo eso hay una iglesia que no ha entendido que la bendición viene de arriba y no viene del norte. No es el norte el que nos bendice, es de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Y cuando entendamos eso, cuando lo prediquemos, cuando lo vivamos, cuando aquello nos consuma, entenderemos que la economía no es buena en ninguna parte más que donde está Dios. Donde está Dios, allí hay buena economía. O sea que tenemos que ver la economía. Hay mucha de nuestra gente en Estados Unidos muriéndose de hambre. Hay mucha de nuestra gente en Estados Unidos que muy apenas la hacen para vivir. Que al venir aquí yo veo a la gente mejor que muchos que están allá. Ya estamos viviendo un momento ahorita, hermanos, donde el juicio está cayendo sobre la economía del mundo entero. Porque estos banqueros que gobiernan la economía en el mundo, muchos de ellos son satanistas. Muchos de ellos no temen a Dios. ¿No cree usted? Gracias. ¿No cree usted que el banco se va a poner a analizar su situación y a decir, pues, ok, pobrecita mujer es una viuda, y como esta mujer es una viuda no le podemos quitar su casa, no pudo hacer los pagos de su casa, pero le vamos a dar una manita, la vamos a ayudar? No, el banco no va a hacer eso. Si no lo hace la iglesia. Si está aquí o no ha llegado. Yo me sorprendo que en México, hermano, y no se ofenda, pero yo me sorprendo que en México, cuando las iglesias crecen ya a una medida muy grande, el pastor tome todo el diezmo. Para mí eso es corrupción. No se me ponga triste, pero para mí eso es corrupción. Yo no encuentro eso en la Biblia. El diezmo era para la viuda, el diezmo era para el huérfano, el diezmo era para el necesitado. Sí, debe de tener un salario el pastor, pero honorable, y con eso basta. Sí estamos aquí, ¿verdad? Aleluya. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe por qué la economía está crítica en las altas latitudes? Porque en la iglesia está corrupta. O sea, el diezmo es algo sagrado del pastor. Estudie Biblia a ver si es así. Estudie Escritura. A lo mejor no ha leído la Biblia toda completa. Estudie la ley del diezmo. Sí está aquí, ¿verdad? Entonces está la viuda en la iglesia, no hay quien le dé una mano. Está el huérfano y el pastor está bien. Aleluya.
Aleluya. Es que Dios me ha bendecido. No. Una cosa es bendición y otra es corrupción. Pero no toque esa parte porque toca la fibra. Cuando yo prediqué en Chihuahua en un campamento de jóvenes, no les gustó. ¿A quién le va a gustar que se le diga la verdad? Para más las iglesias independientes, ¿sabe qué hacen? Cuando crecen mucho, dicen, hay que ponerle un salario al pastor, porque todo el diezmo lo corrompe. Ya los hijos empiezan a manejar carro del año y se van al infierno. Los hijos muchas veces nuestros pueden andar en los clubes nocturnos. El hijo no debe andar gozando de tanto dinero, no. Eso lo daña, lo destruye, lo corrompe. No debemos de ver el ministerio como fuente de ganancia. Debemos de ver el ministerio como algo que se nos ha dado para servir las mesas, para que Dios sea glorificado. Cuando la gente acumulaba los diezmos y el levita no podía ir cada tiempo así muy consecutivo, muy recurrente a recoger el diezmo, el levita llegaba, y cuando el levita llegaba se hacía fiesta y ahí comían todos del diezmo se hacía fiesta, Mis amados hermanos, yo he llegado a iglesias donde las hermanitas están juntando una cuota para pagar la luz, porque el diezmo es sagrado, ya entra lo suficiente, ya el pastor puede tener un buen salario. ¿Para qué nos vamos a meter en esas ignorancias? Pero nosotros detenemos la bendición de Dios. Nosotros cerramos el puño y decimos, no le damos a nadie. Esto es solo para mí y para mí y para mí. Pero Dios y su economía no trabajan de esa manera. Dios es el Dios del huérfano, el Dios de la viuda, el Dios del necesitado. Aleluya. El Dios del extranjero, que vela porque el extranjero tenga todo lo que necesita. Si las asambleas de Dios no revisan eso, amado hermano, si las asambleas de Dios no reflexionan, el juicio de Dios va a venir sobre nuestras asambleas de Dios. ¿Y sabe qué nos está pasando? Que mucha gente cuando ve eso, mejor se va de nuestras iglesias. Una iglesia de 500, de 1000, dice, y el pastor se queda con todo el diezmo. Sí, con razón tiene 3, 4 carros. El pastor con 3, 4 carros y aquí las hermanitas vendiendo tostadas para pagar la luz. Eso es ignorancia, hermano. Aleluya. Aunque no hay amenes, hermano, pero es la palabra de Dios. Usted sabe que por eso las asambleas de Dios en Estados Unidos han podido hacer lo que han hecho. Por eso se han extendido a las misiones y al mundo entero. ¿Sabe qué dice las asambleas de Dios en Estados Unidos anglosajonas? Ellos dicen que el diezmo es el nervio óptico de las misiones. Y ellos dicen que si el pastor, ¿se imagina usted que hay iglesias en Estados Unidos? Que hay miembros entre los americanos anglosajones que de diezmo en el año da 2 o 3 millones de dólares. ¿Para qué quiero yo 5 casas? Si solo puedo vivir en una. ¿Para qué quiero 3 refrigeradores llenos de comida si con un plato de comida me lleno? ¿Para qué quiero 50 camisas si solo una puedo vestir? ¿Para qué quiero 3 camas si con una sola yo quedo saciado para satisfacer mi cansancio y dormir y recuperar mi sueño? Aleluya, bendito el nombre del Señor, aleluya. Dios no quiere que tenga demasiado. Dios no quiere, ay de los que añaden casa a casa y heredad a heredad poseeréis vosotros toda la tierra. No nos podemos corromper. No debemos de reflexionar. Debemos de pegar el grito al cielo y decirle, Señor, habla con el ministerio de nuestra iglesia. Habla con el ministerio de nuestras asambleas, que haya una reflexión, que haya un despertar. Yo he hablado con hombres en posiciones altas de las asambleas de Dios. No los que están ahora, pero bajo otras administraciones. Y estando en algún restaurante comiendo, les he dicho, hermano, ¿por qué ustedes se han corrompido tomando todo el diezmo y se ha sacudido? Y le digo, hermano, sinceramente, seamos sinceros. Una iglesia de 1000 personas, si el pastor toma todo el diezmo es corrupción. Y como que ha querido evadir, le digo, vamos a la escritura. Vamos a la palabra. Vamos a la Biblia, hermano. Dios
me pone a mí como administrador de su obra. Yo predico la palabra. ¿Quién es la que se esfuerza? La gente. ¿Quién es la que sale del trabajo 6, 7 de la noche y viene corriendo al culto? La gente. ¿Quién es el que pasa invitando a Juanito, a Panchito ahí, a Petrita y corre por ella y la mete al carro, se la trae en el autobús? Hay gente que está en nuestro culto y no hace nada por invitar a alguien. Hay gente que es fiel en el diezmo y no falla al Señor. Pero no nos podemos comer a los huérfanos y comer a las viudas. No podemos hacer caso omiso de las necesidades latentes en nuestras congregaciones. No podemos endurecer el corazón. Es tiempo de ver, es tiempo de salir. Yo me aflijo, hermano, no cree usted que yo no me aflijo. Yo me aflijo cuando veo las mujeres solas en la iglesia, que no tienen para pagar la renta, que sus carros se quedan arruinados, que están luchando en la vida para escalar, y yo muy bendecido con mi salario. Yo me aflijo y tiemblo ante la presencia del Dios Todopoderoso, porque tengo que ver la realidad. No puedo cerrar el ojo, tengo que mirar lo que está a mi alrededor. Si tú en esta noche estás aquí, amigo, amiga, que no has todavía aceptado al Señor Jesucristo, esta es la noche que Dios ha preparado para ti. Es el momento exacto. Estás en el tiempo y el espacio precisos que el Señor ha preparado para proveerte de esta grande salvación. Aleluya. Sé que algunos de ustedes lo saben. Cante conmigo el coro que dice: es la estrella del amanecer, es la roca de la eternidad. Vaya conmigo. A ver, vamos a ver. Es la estrella del amanecer, es la roca de la eternidad, es el agua viva que mi ser quiere beber. El camino de la salvación, el camino de la salvación, la esperanza para el pecador, la esperanza para el pecador, es el lirio de los valles, es mi amigo fiel. Ahora canto aleluya, canto siempre aleluya. Ahora canto aleluya a mi Salvador. Aleluya, Dios los bendiga.